Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado, muchas gracias por sus palabras, por su hospitalidad. Señora de Sabines, muy buenas tardes. Señor diputado Juan Jesús Aquino Calvo, presidente del Congreso del Estado. Señor magistrado Juan Gabriel Cutiño Gómez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura. Licenciado Ezequiel Saúl Orduña, presidente municipal de Tapachula. Vicealmirante Apolinar Parra, comandante de la 14ª Zona Naval. General Hilberto Landeros Briceño, comandante de la 36ª Zona Militar. Señor senador, señores diputados federales, señoras y señores diputados locales, amigas y amigos tapachultecos y chiapanecos. Para mí la verdad es que este tema es de mis favoritos, el tema ambiental, y más cuando se trata de un tema que puede cerrar la brecha que existe no solo entre el hombre y la naturaleza, sino en la sociedad misma, entre la riqueza y la pobreza. Ahora que el mundo está sufriendo verdaderamente los embates del cambio climático, ahora que ya estamos pagando el costo de haber destruido la naturaleza durante décadas y más de un siglo, ahora es cuando es más importante el poder tomar medidas ambientales adecuadas. ¿Qué está pasando en el mundo? Primero, el calentamiento global. ¿Qué es eso? ¿Por qué está ocurriendo esto? Como su nombre lo indica, lo que ocurre es que la temperatura de la tierra, del aire, del agua, está subiendo año con año. Por ejemplo, el mar, la temperatura del mar aumenta por lo menos, aumenta de tal manera que el agua caliente es como cuando se hierve el agua, la leche que sube. La temperatura del mar hace que el mar se expanda, las mismas moléculas de agua, y eso aumenta el nivel del mar. Ya ha aumentado más o menos 2 milímetros en promedio cada año durante los últimos 80 años. ¿Qué otra cosa ocurre con el calentamiento? Se altera el clima. ¿Por qué razón? Si ustedes hierven una olla de agua, si la sacaran, digamos, del refrigerador y la pusieran a hervir, pues tarda determinado tiempo. Pero si en lugar de sacarla del refrigerador, la sacaran del medio ambiente, de la temperatura, o más bien incluso le echaran agua ya tibia a la olla y la calentaran, hierve mucho más rápido. Eso está pasando, por ejemplo, con algunos mares, concretamente con nuestro mar Caribe. ¿Qué pasa? El agua del mar es más caliente que nunca, con lo cual el agua se evapora mucho más rápido en los tiempos de verano y se forman huracanes de manera mucho más rápida y en consecuencia mucho más violentos. Y por esa razón, el sureste de México, incluido Chiapas, pero no solo el sureste, ahora Veracruz y Nuevo León y Tamaulipas y Coahuila, Hidalgo, está sufriendo cada vez más los efectos devastadores de huracanes o de tormentas eléctricas. Y no solo es por el calentamiento global que estamos sufriendo. ¿Cómo ha sufrido Chiapas, por ejemplo? No digo desde el stand, desde mucho antes. Todo lo que ha sufrido este estado, incluyendo este año, por el cambio climático. Y no solo es el calentamiento global, sino es el daño, como explicaba el gobernador, que ocurre con la devastación que estamos haciendo de los bosques y las selvas. Yo recuerdo cuando vinimos aquí a Chiapas a ver algunas comunidades este mismo año, donde algunas de sus casas habían quedado aplastadas por las colinas. Desde el helicóptero se alcanzaba a ver, así como las garras de un tigre en las laderas, y se veía claramente de donde había selva, no había derrumbe. Pero donde habían tirado la selva y habían tratado de malsembrar maíz, que no da ni 1 tonelada de maíz por hectárea, ahí estaban los derrumbes. En México, amigas y amigos, este año murieron más de 60 personas, algunos porque sus viviendas fueron aplastadas, como aquí en Chiapas,
y otros porque el agua lo sorprendió en su casa o en su coche y llegó una avenida de agua, un golpe de agua, en Monterrey, por ejemplo. ¿Y por qué llega el agua más rápido? Porque el agua ya no se detiene en las colinas, porque el agua antes se detenía entre las raíces, entre las malezas, entre los receptáculos naturales de agua, y eso permitía que bajara más lenta, incluso se filtrara. Ahora, como se han pelado los cerros, se han quitado los árboles, se han dejado potreros, se han dejado maizales, el agua simplemente cae, y como cae, resbala hacia las partes bajas, y eso hace que sea mucho más violento el paso del agua. Todos esos, amigas y amigos, son daños que estamos pagando hoy, y por eso es tan importante luchar contra el cambio climático, contra el desastre que hemos hecho en la naturaleza y recomponerla. Y si aquí murieron más de 60 personas, aquí en Guatemala, nuestro vecino y amigo, este año murieron más de 1,000 personas a consecuencia del mal clima. De ese tamaño es el problema. ¿Y por qué se calienta la tierra? Porque antes los rayos del sol, por una parte, entraban. Y, por ejemplo, los propios árboles absorben y toman el calor. Pero cuando ya no hay árboles, el calor, digamos, se rebota y calienta más el aire. No solo eso, el carbón, cuando quemamos, por ejemplo, en una fábrica, petróleo, carbón, al producir electricidad en el coche, lo que hace eso es soltar dióxido de carbono y otros gases. Y el dióxido de carbono en la atmósfera lo que hace es hacerse como un suéter. Imaginen este calor además con un suéter arriba, que hace que el calor que rebota de la atmósfera no se vaya otra vez al espacio, sino que se quede aquí adentro. Eso es el calentamiento global. Y por esa razón es tan importante reducir las emisiones de carbono. Y por esa razón es tan importante poder recuperar la capa forestal de la tierra. Ahora, si esto es tan grave, ¿por qué no se ha hecho? Porque dicen muchos pueblos, y el argumento es muy fuerte, caray, nosotros somos tan pobres que el dinero que tenemos, en lugar de dedicarlo a combatir el cambio climático, mejor lo combatimos a aliviar la pobreza de nuestra gente. Nosotros somos tan pobres que en lugar de meterle dinero a reducir las emisiones de carbono, al contrario, necesitamos crecer y necesitamos más fábricas, necesitamos contaminar hasta más, prácticamente es lo que dicen muchos. Y por esa razón no hemos podido ponernos de acuerdo para poder resolver el problema de la tierra. ¿Dónde está la clave, amigas y amigos chiapanecos? La clave es resolver los dos problemas al mismo tiempo. Combatir el cambio climático y a la vez reducir la pobreza. Ahora, como yo decía en Huistán, recordaba ahora el gobernador, esos campesinos indígenas en Huistán que tiraron sus ancestros, la selva y el bosque, para sembrar maíz, esas hectáreas no dan ni 1 tonelada de maíz, a lo mucho 600 kilos, y apenas lo tienen para comer ellos. Y yo les dije, miren, vamos a hacer esto. Nosotros les pagamos el maíz, no solo los 600 kilos, lo que valga 1 tonelada, o 2, los 2, 3,000, 4,000 pesos la hectárea, con la condición de que en lugar de maíz planten otra vez los pinos y los cedros. Y tienen ellos incluso el maíz que incluso el gobernador Sabines se los da físicamente, más un ingreso adicional, más lo que vale ese bosque, porque cuando esos árboles crezcan, los van a poder usar para madera, los van a poder usar para biocombustibles, para muchas cosas, con lo cual estamos combatiendo la pobreza y al mismo tiempo combatiendo el cambio climático. Y con ello, amigas y amigos, este es el camino que tiene que seguir el mundo, el desarrollo limpio, el desarrollo verde, el desarrollo sustentable, donde se combate la pobreza, se genera riqueza y al mismo tiempo se combate el cambio climático. Eso es lo que vamos a hacer en México.
Y por esa razón me da tanto gusto el que estemos aquí en esta planta de biodiesel, porque estamos haciendo realidad un verdadero sueño, por lo menos para muchos mexicanos, entre los cuales me incluyo, que es transformar los productos agrícolas en energías limpias y en combustible limpio. Y ya andando por este camino, como bien explicaba el gobernador que conoce mucho en la materia, el hacer moverse un camión con biodiesel es un factor muy importante para luchar contra el cambio climático. ¿Por qué? Primero, cuando la jatropha crece, toda planta mientras va creciendo va jalando carbono. En lugar de tirar carbón al aire, lo va recuperando porque lo necesita para comer, para crecer, digámoslo así. Eso se llama captura de carbono y eso combate el cambio climático. Y luego la jatropha, cuando se procesa, ustedes pueden ver una refinería de petróleo, echan humo por todas partes y contaminan muchísimo. En cambio la jatropha, que se calienta con la luz del sol, también las máquinas, ustedes pueden ver las celdas solares, como no se tiene que calentar a cientos de grados como el petróleo, si se tiene que calentar a 60 grados, no echa carbono cuando se está produciendo y volvemos a combatir el cambio climático. Y además, como dijo el gobernador, como no tiene azufre, no contamina ni daña la salud a la hora que se quema en el autobús. Y ya no digamos del hecho mismo de poner autobuses en lugar de coches, porque también eso ahorra todavía más emisiones de gases de efecto invernadero. Así que aquí, por donde se le vea, estos productos, el biocombustible, es necesariamente, afortunadamente, eficaz contra el cambio climático y además eficaz porque la gente que siembra jatropha, nosotros la apoyamos para que salga de la pobreza, además vende la semilla para hacer el biodiesel y con eso esa gente va a ser menos pobre, esa gente va a tener más ingreso, estamos al mismo tiempo combatiendo la pobreza y combatiendo el cambio climático. Yo por eso quiero felicitar al gobernador. Que le echó muchas ganas, 21 millones de pesos del gobierno estatal, como 15 del gobierno federal, más lo que estamos apoyando de ProÁrbol, por ejemplo, para la jatropha, que varía entre 6 y 8 mil pesos por hectárea, por ejemplo, por ahora. Con eso estamos haciendo, amigas y amigos, que verdaderamente Chiapas se ponga a la cabeza de todo México en producción de biocombustible. Se trata de un proyecto, además, que arrancó en principio en una idea que platicamos con el con el presidente Álvaro Uribe de Colombia, que decía, bueno, ya pongan las plantas de biocombustibles, si no, se las ponemos. No, espérate, si efectivamente íbamos a empezar así, pero el entusiasmo del gobernador Sabines permitió que arrancáramos la primera planta de biodiesel en México, que es la que está aquí en mis espaldas, aquí en Chiapas. Así que aquí conciliamos energía limpia y también prosperidad de los agricultores. México, amigas y amigos, da un paso fundamental para el desarrollo sustentable. También gana la economía chiapaneca por la inversión que se hace y por la nueva actividad que tiene. Ganan desde luego los transportistas que conducirán los camiones, ganan los usuarios del transporte público, ganamos todos con menos contaminación y con más combate al cambio climático. Este proyecto además va a generar por lo pronto 3,000 empleos en el campo y en la medida que se vayan creciendo las hectáreas que ha anunciado el gobernador, va a generar miles y miles de empleos en el campo. Empleos además que generan a la vez más actividad económica. Gana México, desde luego, porque aumentamos la oferta de biocombustibles, gana el medio ambiente, gana verdaderamente con cada proyecto de biocombustibles como este. Si se replicaran en todo el mundo, ganaría verdaderamente el ser humano y la civilización actual. Yo me pregunto, amigas y amigos, si a nosotros, bueno, no a nosotros, a nuestro tiempo, nuestras generaciones, nuestra civilización, si a nuestra civilización del siglo XX, XXI ahora, le tocó descubrir varias civilizaciones antiguas,
entre ellas muchas en nuestro país, el descubrir pirámides enormes y bellísimas enterradas bajo la selva de los mayas, por ejemplo. Deberíamos preguntarnos, cada vez que nos preguntamos, ¿por qué habrá decaído la civilización de los mayas? ¿Por qué habrán desaparecido muchas civilizaciones antiguas? En lugar de preguntarnos eso, deberíamos ponernos a pensar que así como otras civilizaciones declinaron, esta no tiene garantizada permanentemente su viabilidad. Tenemos que pensar en el riesgo de nuestra propia declinación como civilización. Y el mayor riesgo para la humanidad en este momento, a mi juicio, para esta civilización contemporánea, es el cambio climático. Finalmente, amigas y amigos, una noticia que ya comentó el gobernador y yo quiero reiterar. Como ustedes saben, México va a ser el huésped. Ya saben que a nosotros nos gusta mucho que nos visiten y que nos visiten en nuestra casa. Va a ser el huésped de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP16, en la Riviera Maya, en Cancún, Quintana Roo. Y por un esfuerzo que yo agradezco y que estamos haciendo con el gobierno de Chiapas, ese transporte de todas las personas, que ya se han registrado además como 20,000 y puede haber más, el transporte de todos los participantes se va a hacer no solo en camiones chiapanecos, sino con biodiesel hecho en Chiapas. Todo será transporte con biodiesel. Así que Chiapas contribuirá a reducir lo que se llama la huella de carbono para que esa convención, precisamente, que va a discutir el medio ambiente, pues no contamine tanto. Así que el gobierno de México utilizará biocombustible en la Riviera Maya en la próxima conferencia de las partes a tenerse en Cancún. Yo quiero felicitarlos, amigas y amigos, finalmente, desearles a quienes van a usar los tapachultecos, los que ya usan los camiones en Tuxtla, que les vaya muy bien, y a todos, verdaderamente a todos, a que tomemos conciencia de la importancia de combatir el cambio climático y de cuidar la tierra. Sobre todo ustedes, chiapanecas, chiapanecos queridos, que han sido verdaderamente bendecidos con un estado pleno de riquezas naturales. No debemos permitir que Chiapas pierda, después de su gente, lo que más vale, que son sus árboles, que son sus ríos, que son sus tierras, que es precisamente todo lo que de la creación nos ha sido dado y encomendado para su cuidado. Muchas felicidades a todos ustedes, mucho éxito con la planta de biocombustible.